En esta diapositiva nos está mostrando algunas características del proceso de síntesis de proteínas o proceso de traducción. Aquí encontramos la tabla del código genético. El código genético son los grupos de 3 nucleótidos que forman los codones que a su vez codifican para cada uno de los aminoácidos. Es decir, nos convierten la información de una secuencia de nucleótidos a una secuencia de aminoácidos. Entonces, cada 3 nucleótidos codifican para un mensaje durante el proceso de traducción. La mayoría de esos mensajes son alguno de los 22 aminoácidos del código que constituyen las proteínas. Entonces, por ejemplo, primer nucleótido uracilo, segundo nucleótido uracilo y tercer nucleótido uracilo nos codifican para el aminoácido fenilalanina. Primer nucleótido citosina, segundo nucleótido uracilo y tercer nucleótido uracilo nos codifica para el aminoácido leucina. Hay un codón que es el codón adenina uracilo guanina que nos codifica para el aminoácido metionina, pero además también es el codón de iniciación porque es el primer aminoácido que va a ser parte de una proteína. Entonces, generalmente el primer aminoácido de una proteína es la metionina, aunque así como nos dicen en el libro, la mayoría de las veces esta metionina se retira. Entonces, el codón AUG también es un codón de iniciación. Además de eso, hay 3 codones de terminación o de parada. Entonces, codón UAA, uracilo adenina guanina, y el codón uracilo guanina adenina son codones de terminación. Hay uno de esos 3 codones de terminación que es el codón uracilo guanina adenina, que además también nos codifica para el aminoácido 21, que es la selenocisteína. Otro de estos 2 codones de terminación nos codifica para el aminoácido 22, que es la pirrolicina, pero que en este capítulo de este libro no lo menciona. Nos están diciendo que cada triplete es un codón que codifica o para iniciación, para terminación o para alguno de los aminoácidos. Que en tripletes formados por 4 nucleótidos distintos se obtienen 64 tripletes distintos. Es decir, el código genético está formado por 64 codones, de los cuales 62 codones codifican para aminoácidos, incluido selenocisteína y pirrolicina, y 3 codones son de terminación y un codón es de iniciación, que también nos codifica para el aminoácido metionina. El hecho de que, por ejemplo, hay varios codones que codifican para el mismo aminoácido, por ejemplo, uracilo, uracilo, uracilo y uracilo, uracilo, citosina, ambos codifican para fenilalanina. Eso significa que como hay 2 codones que codifican para fenilalanina, el código genético es degenerado. Y así hay citosina, uracilo, uracilo o citosina, uracilo, citosina, citosina, uracilo, adenina, citosina, uracilo, guanina, nos codifican esos 4 codones para el aminoácido leucina. Entonces, por eso el código genético es degenerado. Entonces, si tenemos un aminoácido en una proteína, uracilo, 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 y se muta este uracilo y se cambia por citosina, entonces este codón uracilo, uracilo, uracilo se cambia por citosina, uracilo, uracilo. Entonces ya no codifica para fenilalanina, sino codifica para leucina. Entonces, esa es una mutación missense o de sentido erróneo, en la cual un codón que codifica para un aminoácido se cambia por otro codón que codifica para otro aminoácido. Pero en este caso, como la fenilalanina es hidrofóbico y la leucina es hidrofóbico, esa mutación sin sentido es conservativa. Ahora, si un aminoácido adenina, citosina,
uracilo, adenina, citosina, uracilo, que nos codifica para, adenina, citosina, uracilo, que nos codifica para treonina, se muta la adenina y se cambia por guanina, entonces se convierte en guanina, citosina, uracilo. Ya no nos codifica para treonina, sino que nos codifica para alanina. Es decir, es una mutación de sentido erróneo, pero un aminoácido hidrofílico se cambia por un aminoácido hidrofóbico. Entonces es una mutación de sentido erróneo no conservativa. Una mutación silenciosa. Entonces el codón que codifica para uracilo, el triplete triplete uracilo que codifica para fenilalanina, se muta la última uracilo por una citosina. Entonces el codón uracilo se cambia por uracilo, citosina, y también nos codifica para fenilalanina. Entonces esa es una mutación que se llama una mutación silenciosa o una mutación sinónima. Cuando un codón que codifica para un aminoácido, por ejemplo, el codón UGG, que codifica para triptófano, entonces esta guanina, la tercera guanina, se cambia por una adenina, entonces el codón UGG se convierte en codón UGA. Entonces el codón que codificaba para triptófano se convirtió en un codón de terminación. Entonces cuando un codón que codificaba para un aminoácido se convierte en un codón de terminación, se llama una mutación nonsense o sin sentido. Estos RNA mensajeros que tienen codones por mutaciones sin sentido, generalmente tienen codones de terminación que son prematuros, que están muy cerca al extremo 5' del RNA mensajero, y esos RNA mensajeros son degradados por el sistema NMD, es decir, sistema de degradación de mensajeros, cuando tienen codones de terminación prematuros. Nos dicen que las mitocondrias también hay ribosomas, que hay algunas variaciones con relación al código genético universal, que sería este. Entonces allá nos dicen que el triplete AGA y AGG, por ejemplo, AGA en el código genético universal codifica para arginina. Allá los codones AGA y AGG son codones de parada dentro de la mitocondria. El codón UGA codifica para triptófano. Aquí era UGG, codificaba en la mitocondria. El UGA codifica para triptófano. Y el codón AUU sería el codón de iniciación, y es el codón que codificaría para metionina. En el código genético universal era el AUG. En la mitocondria es el AUU. Aquí nos están mostrando algunas características del RNA mensajero. Entonces tiene un extremo 5', que en los eucariotes presenta una modificación posttranscripcional, que es el capping, un extremo 3', que en los eucariotes presenta una modificación posttranscripcional, que es la poliadenilación. Entre un codón de iniciación y un codón de terminación se encuentra un marco abierto de lectura. Nos dicen en el libro que hay 3 posibles marcos abiertos de lectura. Entonces entre ese codón de iniciación y ese codón de terminación, que es el marco abierto de lectura correcto, entonces esta es la región donde están los codones que codifican para los aminoácidos de un determinado péptido. Entonces la región codificante. Entre el extremo 5' y el codón de iniciación hay una región que no contiene codones, que es la región que no se traduce del extremo 5', pero que nos dicen en el libro que ahí dentro de esta 5' UTR pueden haber secuencias para regular el proceso de traducción, como el elemento de respuesta al hierro. Y después del codón de terminación y el extremo 5' podemos encontrar un 3' UTR, es decir, una región de nucleótidos que no forma codones, que no codifica para una proteína, por lo tanto que no se traduce. Y nos dicen también en el libro que en este 3' UTR se encuentra en este 3' UTR también se encuentran elementos de respuesta al hierro para regular la síntesis de algunas proteínas.
Este es un ejemplo de un RNA de transferencia nos dicen que es el RNA de transferencia de seleno-cisteína. Entonces aquí en el extremo 3' iría pegado el aminoácido por su grupo carboxilo unido al extremo 3' del RNA de transferencia. Estas reacciones las catalizan las aminoácidos tRNA sintetasas, que nos dicen que hay aproximadamente 20 en cada célula, diferentes, una para cada uno de los aminoácidos, 20 aminoácidos sin tener en cuenta la selenocisteína, y la pirolisina, 22 aminoácidos sí los tenemos en cuenta. Nos dicen que hay 61 codones que codifican para aminoácidos, pero si tenemos en cuenta pirolisina y selenocisteína, de los 64 codones, 63 codificarían para aminoácidos. Nos dicen, en teoría podrían ser tan solo 20 RNAs de transferencia, entonces, pero nos dicen que pueden haber hasta 500 RNAs de transferencia distintos. Entonces, que cada RNA de transferencia puede variar en el número, pero que aproximadamente tienen en promedio 80 nucleótidos, y que todos los RNA de transferencia en el extremo 3' tienen la secuencia citosina, citosina, adenina, que puede estar codificada en los genes que codifican para los RNA de transferencia, o que se agrega como una modificación post-transcripcional de los RNAs de transferencia. En esta parte de la figura nos están mostrando lo que sería la parte de la primera reacción de formación de primer enlace peptídico entre dos aminoácidos, el aminoácido codificado por el codón de iniciación AUG, que sería metionina. Entonces este sería un aminoácido tRNA que tendría metionina. Ese tRNA reconoce el codón AUG en el RNA mensajero por su anticodón. Aquí hay una región del RNA de transferencia donde hay un triplete de nucleótidos que son complementarios al triplete, a cada triplete de codón. Entonces este anticodón UAC reconoce el codón AUG, que contiene el aminoácido metionina. El segundo triplete, citosina, guanina, inosina en este caso, entonces es un triplete, un anticodón del RNA de transferencia que contiene alanina, que reconoce al triplete guanina, citosina, citosina. Entonces nos dicen en el libro que eso aproxima estos dos tRNA de tal manera que el grupo amino del aminoácido alanina hace un ataque, el nitrógeno del grupo amino del aminoácido alanina hace un ataque nucleofílico al carbono del grupo carbonilo que está unido al RNA de transferencia de metionina, de tal manera que se rompe el enlace entre la metionina y el RNA de transferencia de metionina, y se forma un enlace peptídico entre la metionina y la alanina, y la metionina queda pegado al RNA de transferencia, de alanina. Entonces se nos forma el primer enlace peptídico. Aquí habría un enlace peptídico. Luego, posteriormente, se une otro RNA de transferencia que contiene el anticodón GAC, que reconoce el codón CUG, y ese RNA de transferencia contiene el aminoácido leucina. Entonces se da nuevamente un ataque nucleofílico del nitrógeno del grupo amino del aminoácido leucina por el carbono del grupo carbonilo de la alanina. Se rompe el enlace entre la alanina y el RNA de transferencia, y entre la alanina y la leucina se forma un enlace peptídico. Entonces ahora el RNA de transferencia de leucina no contiene leucina, sino contiene un tripéptido. Entonces esto correspondería a lo que ocurre en una fase que se llama la fase de elongación. En el caso de los eucariotes habíamos dicho que había un capping, una polianilación, que el extremo 5' se unía con el extremo 3', y que el proceso de traducción en los eucariotes, el RNA mensajero adquiría una estructura circular. Aquí en esta parte, en esta figura, nos están mostrando cómo los microRNA inducen la degradación de los RNAs mensajeros. Entonces nos dicen que hay, en los humanos hay aproximadamente 1000 microRNAs, y que esos 1000
microRNA sirven para regular aproximadamente el 50% de los RNA mensajeros, que son aproximadamente entre 22.000 y 25.000, o sea, entre 11.000 y 12.500 RNA mensajeros son regulados por 1.000 microRNAs en el caso de los humanos. Entonces, ¿cómo nos explican en el libro que funciona el proceso? Entonces, el microRNA se une por complementariedad de bases a alguna RNA mensajero. Eso lo hace unido a un complejo de proteínas dentro de las cuales se encuentra el argonauta, y que en conjunto todo ese complejo de proteínas y el microRNA forman el microRNA inductor de la degradación. Posteriormente se une este microRISC, se une una proteína de anclaje, la cual permite la unión tanto de las proteínas que hacen desadenilación como que eliminan el capi. Una vez se hace la desadenilación y se hace la eliminación del capi, el resto del RNA mensajero, nos dicen, es degradado por una exonucleasa a partir de su extremo 5', una 5' exonucleasa. Finalmente, en esa parte de la diapositiva nos están mostrando que algunas proteínas, cuando están siendo sintetizadas por el ribosoma, tienen un péptido señal. Ese péptido señal es reconocido por una partícula de reconocimiento de ese péptido señal, que se une a ese péptido señal, detiene el proceso de traducción y lleva ese ribosoma para que continúe la síntesis de la proteína al interior del retículo endoplasmático. Entonces, esta proteína SRP se une con un receptor SRP, y la proteína, una vez se une, entonces se reanuda la síntesis de la proteína, y la proteína, a través de una proteína que es un translocón, se va sintetizando y se va incorporando al interior del retículo endoplasmático. Esta es una proteína que nada tiene que ver con este proceso, sino que es simplemente una proteína que participa en el proceso de glicosilación, que luego lo veremos, que transfiere un oligosacárido a las asparaginas de las proteínas para realizarles el proceso de glicosilación.